a Rodrigo Lloret, él es director de Perfil Educación. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, se presentó en Diputados el proyecto de ley contra el negacionismo. Contanos, esta mañana fue, ¿cierto? Sí, esta mañana hubo una discusión en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, una discusión que se inició la semana pasada y que hoy continuó. Hoy estuvieron presentando sus argumentos los organismos de derechos humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, el CELS, Hijos, y la semana pasada estuvieron representantes del sector académico, investigadores. Lo que se intenta es tratar de unificar los proyectos de ley que ya se presentaron en el Congreso, que son 6, más 2 que se presentaron hoy de organismos de derechos humanos. La idea es unificar esos proyectos en una sola discusión, para que puedan tener un tratamiento más rápido. Las discusiones tienen que ver con cómo choca penar el negacionismo con la libertad de expresión, cuáles son las penas que deberían imputarse, si las penas solamente deben aplicar a funcionarios o también a toda la sociedad civil, cuál sería el organismo que debería velar por la implementación de esta ley y fundamentalmente cómo sería la capacitación desde el Estado para tratar de evitar negaciones al terrorismo de Estado. Como funciona, por ejemplo, en Alemania funciona desde 2005 una ley de negacionismo, digamos que cualquier persona que comete, que viola esta ley, que pone en discusión el holocausto, tiene que ir a ser capacitado en organismos donde se trata la cuestión del antisemitismo, ¿no? El problema que se presentó hoy es que se vació de contenido político a la discusión. Quiero decir, la semana pasada, cuando se empezó a discutir el tema, habían representantes obviamente, del oficialismo, pero también había representantes de izquierda y representantes de la oposición, estoy hablando de Juntos por el Cambio, había legisladores de la coalición cívica y se estaba tratando de convocar también a legisladores del radicalismo. Esto hoy no se logró, entonces se vació de contenido político y a mí me parece que eso es lo que va a hacer que lamentablemente, porque esto hay que decirlo, lamentablemente la ley no avance en breve, ¿no? Obviamente la discusión se enmarca dentro de la coyuntura electoral. Los que convocaron a esta idea, a esta reunión en la Comisión de Derechos Humanos, entendían obviamente el contexto actual y que estamos a 2 semanas de ir al balotaje, pero se pensaba que por lo menos podía haber un dictamen favorable en comisión para dejar el tratamiento de la ley luego del balotaje. Yo ahora veo muy difícil que esto pueda avanzar, sobre todo por esta idea de no ampliar la discusión en el marco político, ¿sí? Claro, lo que pensaba, Rodrigo, si esto no es escribir en la playa, ¿no? Sabiendo que el mar va a venir y te va a borrar lo que escribiste. ¿Por qué digo esto? Porque justamente, tanto con Javier Milei como su vicepresidenta, que podrían llegar a imponerse en las elecciones, son los principales negacionistas y que toman como emblema el negacionismo, sobre todo de la dictadura. Tal cual, es como vos decís, o sea, hay que ponerle nombre y apellido y estamos hablando de los libertarios, ¿no? Y esto es interesante porque si la ley no avanza antes del 10 de diciembre, incluso si bueno. Uy, qué lástima, justo nos quedamos ahí con la respuesta, a ver si lo podemos conectar nuevamente. Sí, ahora. Que decía, claro, que si la ley no avanza antes del 10 de diciembre no puede ser sancionada por este gobierno si es que cambiara el color político de la Argentina. Y algo que es fundamental, que también lo marcaba, porque también están del otro lado diciendo atenta contra la libertad de expresión de cualquier persona que puede creer o no un hecho histórico.
Y ahí volvió Ahí Rodrigo. volvió Rodrigo, sí. Decíamos, si esto no se hace antes del 10 de diciembre. Va a haber una complejidad porque, bueno, obviamente los diputados de La Libertad Avanza, que van a tener una fuerza muy importante a partir del 10 de diciembre, van a trabar esta discusión. Y por eso sería importante ver si antes del 10 de diciembre, sea cual fuera el balotaje, se puede avanzar. A mí me parece importante remarcar que esto no se trata de una discusión, digamos, de un objetivo que solo convoca al oficialismo, ni siquiera un objetivo que solo convoca al kirchnerismo, digamos. Los organismos de derechos humanos agradecieron fundamentalmente la reedición del diario Perfil. Ustedes saben que Editorial Perfil relanzó la edición del diario del juicio de las juntas. Agradecieron también la mención especial que Jorge Fontevecchia hizo en ese acto sobre la idea de avanzar con una ley contra el negacionismo. Esto me parece que tiene que recordar la primavera democrática, ¿no? La amplitud de consenso del nunca más, ¿no? Del nunca más al terrorismo de Estado. Digamos, y acá es importante marcar una diferencia. Cuando hablamos de negacionismo, estamos hablando de las personas que plantean que en la Argentina no hubo terrorismo de Estado, en la Argentina no hubo violaciones a los derechos humanos impartidas desde el Estado. Esto no tiene nada que ver con lo que, por ejemplo, Victoria Villarroel plantea sobre la idea de volver a enjuiciar a representantes de la guerrilla armada, ¿no? No tiene nada que ver, digamos. Yo estoy muy en contra de lo que ha hecho, por ejemplo, Montonero, estoy muy en contra de que Firmenich hoy esté en Nicaragua hablando sobre la política argentina. No, me parece una persona que tiene que pedir disculpas por lo que hizo la organización que él lideró. Pero acá se trata de otra cosa, acá se trata de plantear que en Argentina entre 1976 y entre 1983 hubo un Estado que implementó prácticas de terror, desaparición de personas, ocultamiento, robo de bebés, y eso es lo que se está discutiendo. Digamos, claro. Las personas que hoy, a 40 años de la democracia, es inconcebible que hoy estemos discutiendo esto, digan que eso no fue tal y que en todo caso, bueno, fue una guerra, ¿no? Como fue lo que dijo Milei en varias oportunidades, que es básicamente la misma defensa que planteó Macera en el juicio de la Junta, ¿no? Fue una guerra. Yo personalmente estoy muy en contra de lo que hizo la guerrilla armada, estoy hablando de Montonero, estoy hablando de Ler, pero es mucho, infinitamente superior el terrorismo implementado desde el Estado, porque bueno, son militares que usaron todos los organismos del Estado, digamos que el plan fue sistemático, que fue oculto, ¿no? Esto de que se utilizaban centros de detención clandestina ocultos, así que nada, me parece que plantear que hubo una guerra es abismal. Rodrigo pensaba, ¿qué más va a abarcar, ¿no? Esta ley del negacionismo? Si va a incluir solamente lo que tiene que ver con la dictadura en la Argentina o si se va a ampliar a otros aspectos, como por ejemplo vos planteabas en Alemania el Holocausto. O lo que está pasando ahora en Medio Oriente. O lo que está pasando hoy mismo en Medio Oriente, donde hay mucha gente que tiene su punto de vista que puede gustarle a uno o a otro. ¿Se va a quedar solamente en la dictadura, Rodrigo, esto? Bueno, esa también es una discusión interesante, es muy válida, muy pertinente la pregunta, porque se está planteando la idea de que se amplíe a cuestiones vinculadas a otros crímenes, ¿no? Como organizaciones que defienden lo que pasó en Armenia y lo que pasó justamente lo que vos estás planteando en la AMIA, ¿no? Sí, también traerlo un poco más a la actualidad, a hechos más de la actualidad, más cercanos. Sí, pero bueno, siempre hay que recordar que lo que se plantea es el terrorismo de Estado, ¿no? Como tal. Y crímenes de lesa humanidad, tengo entendido también. Exactamente, los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, a mí me parece que hoy fue un día histórico, un día importante para la historia argentina. Argentina podría convertirse en el primer país de América en penar el negacionismo. Hay en Europa los primeros países que han penado el negacionismo son Alemania, Francia, Bélgica.
la Comisión Europea amplió esta decisión en modo regional a nivel de todo el continente europeo. Otros países como Israel, Australia, Nueva Zelanda, se criminaliza la negación del terrorismo de Estado. Pero bueno, me parece que hoy la discusión está lamentablemente muy enfrascada en el marco de la coyuntura electoral. Una muy cortita, y te lo pregunto, ¿esto es solamente para funcionarios o gente que asuma el cargo o que quiera asumir algún cargo público, o también está dado para periodistas? No escuché bien la pregunta. Si está dado solamente para funcionarios públicos o también está dado para comunicadores sociales, para redes, para periodistas. Bueno, también esa pregunta es muy importante porque es uno de los puntos que se está debatiendo hoy. Hoy hay 6, en total hay 8 proyectos de ley, la idea sería unificarlos todos, y una de las grandes interrogantes tiene que ver con eso, si es una ley que solamente va a penar a funcionarios o a todo el resto de la sociedad. ¿Sí? Claro. Eso es uno de los temas, me parece. O sea, todos coinciden en que los funcionarios son los que más deberían estar señalados por la ley, la idea de inhabilitarlos en sus cargos. ¿Y con qué penas de qué tipo? ¿Acciones o declaraciones? ¿Pero qué penas en tiempo? Y por eso también eso es una discusión que todavía no se ha saldado, desde inhabilitarlos en el cargo hasta penas penales, ¿no? Digamos, con posibilidad de ir en 2 o 4 años en prisión. Pero esa es una discusión, digamos, que todavía ni siquiera se termina de avanzar porque primero falta el contexto político que pueda marcar que esto tiene que ser mucho más amplio que solamente un sector del oficialismo. Bien. Rodrigo, gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Rodrigo Llorens.